Y los criterios para, cuando entra en una AFP, uno elige el tipo de fondo. ¿El tipo de fondo qué es? Explícale a la colectividad americana. ¿Qué es un fondo en AFP? Ya, ok, hay tres fondos de pensiones, ¿no? Es decir, el trabajador tiene un fondo 1, fondo 2 y fondo 3, en el cual el fondo 1 es un fondo de menor riesgo, el fondo 2 es de un riesgo moderado y el fondo 3 es alto riesgo, ¿no? Es decir, el trabajador determina dónde quiere que sus fondos estén. Si está en un fondo de alto riesgo, pues la AFP pondrá esos instrumentos o dinero en instrumentos que tengan alta rentabilidad, pero también un alto riesgo, ¿no? Actualmente la mayoría de trabajadores ha elegido el fondo 2, ¿no? Que es un fondo moderado, en el cual los instrumentos están administrados y se tiene una moderada rentabilidad y también pues hay un riesgo moderado, prácticamente un riesgo normal, ¿no? ¿Ese tipo de fondos tiene relación con la edad del trabajador? Ya. No, 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 el trabajador lo elige cuando ingresa a una AFP, ¿no? O sea, no hay una relación. Más bien cuando el trabajador se va a jubilar, ya decide más bien cómo se va a jubilar, porque hay varias opciones para poder jubilarse, ¿no? Eh, Me hablaba de eso del riesgo que corre el trabajador. Entonces, a un trabajador dependiente, que a un trabajador independiente, ¿cuál sería el más indicado? ¿Fondo 1, fondo 2, fondo 3? Ya. El riesgo un tanto es el riesgo de las inversiones que se hagan. Hace un año, un poco por ahí, hubo una gran crisis financiera. Las bolsas de valores, por ejemplo, disminuyeron notoriamente y también la rentabilidad de las AFP, la rentabilidad de los fondos pensionarios disminuyó. Se ha estado recuperando, en estos últimos meses se ha estado recuperando, pero también en estos días igualmente ha tenido una baja la rentabilidad en todas las AFP, ¿no? Lo recomendable es un fondo normal, pues un fondo 2, que es un fondo de bajo riesgo, un riesgo moderado, pero que permita de que el trabajador esté tranquilo con sus fondos. Recuerde usted de que las AFP tienen la particularidad de informar a los trabajadores cómo está yendo su fondo de pensiones, ¿no? A través de las páginas web o a través de las administradoras, el trabajador puede ir viendo cómo está su fondo, quién lo está administrando, qué porcentaje tiene de su dinero en esos fondos, y eso permite que el trabajador pueda, tanto como monitorear qué es lo que está pasando con sus aportaciones, ¿no? Lo que no ocurre en el sistema tradicional o en el sistema nacional de pensiones. En el Sistema Nacional de Pensiones, si uno ingresa a ONP, ¿no? El Sistema Nacional de Pensiones, y después se pasa a AFP, ¿después de la AFP puede pasar nuevamente a la ONP? ¿O ya no? ¿O de la ONP a la AFP? La ONP, con todo lo que ha hecho un fondo en una etapa de su vida laboral, ha trabajado por lo menos 5 años, y después quiere quiere irse a una AFP, ¿puede llevarse los fondos de la ONP a la AFP? El trabajador tiene 10 días para elegir si estar en la ONP o en la AFP, ¿no? Al cabo de ese tiempo, el trabajador o la empresa, si es que el trabajador no ha decidido en qué sistema estar, la empresa lo pone o en una AFP o en la ONP. Si el trabajador decide de mutuo propio ingresar a la ONP, luego sí se puede pasar a la AFP, ¿no? Lo que sí ya no puede regresarse a la ONP. Hace año y medio, 2 años, se dio el sistema de la reversibilidad, ¿no? En el cual el trabajador sí se podía regresar bajo ciertas condiciones, Pero ¿y el fondo de la ONP, donde ha estado él aportando, ya no puede retirarlo y pasarlo a la AFP? Eso se hace a través de la ONP, pero si un trabajador, por ejemplo, recién ingresa, está en la ONP y se pasa a la AFP, prácticamente esos fondos ya no se recuperan. Son irrecuperables. Sí, es muy recuperable eso. Dentro de la SBS, que es la que controla y fiscaliza a las AFP, ¿cómo uno sabe, de acuerdo, porque se está viniendo el tema del sistema financiero que se cayó en Estados Unidos? Hoy en día se está viendo que el sistema también financiero de España, el de Grecia, están acogiendo a todo el tema europeo.
¿Cómo uno puede evaluar si está en el fondo 3 de alto riesgo? ¿Puede pasar del fondo 2 al fondo 1? Sí, hace unos meses las AFPs informaron, comunicaron a los afiliados en qué fondo estar, ¿no? Y les daban las alternativas. Los trabajadores que no respondían esas comunicaciones de las AFP las colocó en el fondo 2, ¿no? Sí, uno puede pasarse, si lo desea así, pasar sus fondos a un fondo de mayor riesgo o a un fondo de mínimo riesgo, ¿no? Eso va a depender justamente del trabajador, ¿no? Por eso la idea en las AFP es de que el trabajador tiene que estar bien informado y también el trabajador tiene que seguir cómo están sus fondos. Recuerde usted que son sus fondos de toda la vida, aportes de toda una vida, 20, 25, 30, 40 años, y lógicamente pues tiene que saber qué es lo que está pasando con su fondo, ¿no? Algunas personas, algunos trabajadores un tanto como que desconfían del sistema privado porque dice que en la ONP el trabajador pues se despreocupa, ¿no? No tiene que preocuparse qué es lo que hacen con su dinero. En cambio el sistema privado sí tiene que preocuparse qué hace con su dinero. ¿Por qué? Porque ese dinero es la rentabilidad de ese dinero más el aporte es su pensión que va a recibir durante todo lo que le queda de vida, ¿no? Entonces el trabajador tiene un tanto que preocuparse, ver qué es lo que está pasando con su fondo y decidir pues si lo quiere cambiar de riesgo, ¿no? Al fondo 3, 2 o 1, ¿no? Carlos, tus últimas conclusiones para terminar esta interesante entrevista. ¿Qué comentario le darías a la colectividad sobre cómo elegir una AFP? Bueno, yo creo de que un trabajador que recién inicia su vida laboral, que tiene para aportar pues 30, 40 años, debería estar en un sistema privado de pensiones, ¿no? Primero porque tiene varios años para aportar. Segundo porque tiene que, lógicamente, hay una estabilidad laboral. Y tercero, lógicamente, que es el aporte que ese trabajador puede hacer, ¿no? Y si es que sale de un trabajo y va a otra, informe de que está en la AFP para que se vayan acumulando esos fondos. Ocurre que a veces los trabajadores salen de una empresa y pasan a otra y no avisan que están en la AFP y el empleador les aporta a la ONP. Y ahí se pierde 2 o 3 meses de aportación que son importantes, más cuando ya el trabajador decida jubilarse. Ok, muchas gracias Carlos Olivos. Fue Carlos Olivos, especialista en el tema de pensiones y también asesor empresarial y contable de la región. Regresamos después de la tanda comercial. Incursión empresarial con Mir